Amigos, retornamos ya con todos ustedes. Nosotros en nuestra semana laboral hacemos un espacio muy importante para tratar de bajar un tanto la presión, el tránsito, las situaciones que tiene usted en su vida para ponernos en paz con Dios. A partir de ahora, el hermano Leo Encarnación comparte con todos ustedes un importante devocional en su telediario. La hora está llegando. Gracias a los amados que cada viernes sintonizan este telediario para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Me sentí muy bien el domingo que me dice una persona, yo siempre sintonizo el canal 16, específicamente a telediario, tu N16, para escuchar lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Pues, hoy nos toca hablar para los buenos receptores de que escuchen el mensaje que siempre se le transmite por este espacio, dando la gracia siempre a Robert por permitir. Y el Señor nos ayuda en este momento a dar la disertación de su palabra. Pues, vamos a hablar hoy del libro de Habacuc. Habacuc en medio de una situación, en medio de que sabía que su pueblo, porque uno sufre cuando su ciudad natal o pueblo, hay ciertos acontecimientos. Y este es el caso de uno de los profetas menores. Cuando se escribe este libro, que no tiene fecha exacta, ustedes saben que hay una fecha que es del 597, antes del asedio de Babilonia, escrito Habacuc. En una situación, de esa situación que son nubosas, que traen trastornos a los pueblos, ciudades, metrópolis, como cuando hay guerras. Y en esta situación Habacuc clama al Señor, clama porque nosotros tenemos, los hombres que le servimos al Dios Todopoderoso y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siempre proclamamos en oración cualquier situación que nos vemos involucrados. Y sabemos que desde la historia, desde el comienzo de la historia, cuando hacemos puentes históricos, investigando, haciendo esas investigaciones, nos topamos con ciertas eventualidades que a veces se nos tuercen las tripas, el sentir que dicen los griegos, que uno donde siente el dolor es en las entrañas. Y cuando vemos hombres violentos, ambiciosos, que son idólatras, que no tienen temor de Dios, pasan estos acontecimientos. ¿Qué? Porque desde el comienzo de la historia sabemos que nos queremos apropiar de los terrenos como que son propiedades nuestras. Y tenemos una situación que queremos siempre, ese egoísmo que mora en nosotros, siempre se va a reducir con la violencia, el maltrato. Y eso no se puede. En los tiempos de Habacuc, cuando escribe este libro, el Señor deja que los caldeos, nación cruel, se ocupe y conquiste esa tierra. Y él en medio de esa preocupación ora y clama al Señor en un reclamo a veces hacemos reclamo y no sabemos, porque lo peor es cuando estamos haciendo reclamos que no tenemos el derecho. Sabemos que Dios tiene el control de todo y lo que profesamos la palabra de Dios y nos hacemos ecos como voceros, como portavoz de la justicia del Todopoderoso y el Creador, nuestro Dios. Y siempre hacemos un llamado a los buenos receptores que están ahí escuchando siempre, esos amados que están de aquel lado, que con ese amor, ese apego a lo que es la palabra de Dios, que no la sacamos de su ambiente literario. ¿Por qué? Porque si sacamos la palabra, el ambiente literario, podemos dar una información que no es. Y podemos distorsionarla, que es lo más delicado en todo esto, Leo. Sí, Distorsionarla, que eso es muy serio, ¿eh? perfecto. Es buena tu participación y es acertado lo que está diciendo. Entonces, hay un ambiente en las escrituras, un ambiente literario. Hay un contexto literal que no se puede quebrantar y tenemos siempre que explicar
Y este libro que Habacuc, que habla de esa historia, cuando él, como profeta, clama ante Dios, no oye, da voces. A ti te digo, Señor, hay violencia en nuestro pueblo, nos está maltratando. Esa nación cruel está acabando con nosotros. Y dice él, mira entre las naciones y ved asombrado, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os cantare, no creeréis. Porque el Señor da respuesta. Lo que pasa es que cuando el Señor responde es misteriosamente y tenemos que hacerlo, tenemos que esperar siempre que Él nos dé su santa respuesta. Es lo que debemos trabajar como seres humanos, porque no solemos tener esa paciencia para esperar la obra de Dios. ¿Tú sabías? Fíjate algo, o escúchame, bueno, estamos juntos, no es malo decirte esto. Mira, sabemos una cosa, nosotros a veces decimos cosas que no, en realidad no conocemos su término. Yo siempre suelo decirle a la persona, miren, antes de usted decir tomar una palabra, busque su origen etimológico. ¿Y su significado? Ese origen etimológico, que es el significado que está diciendo Robert, te va a dar una respuesta, porque todo tiene un contexto histórico. Pues, cuando Habacuc está hablando, él reclama, pero hay un detalle, que a veces nosotros queremos aquí interpretar la palabra humanamente. Tremendo error. No podemos interpretar la Sagrada Escritura con nuestro propio entendimiento. Fíjense que nosotros tenemos que aceptar al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, nadie, o el ángel de Jehová, a veces cuando se miente en el Antiguo Testamento, y cuando hablamos de los ayes, de los 7 ayes que hace el Señor Jesucristo, dirigiéndose específicamente a los escribas, que aquí también se encuentra la palabra ayi. El ay que se menciona aquí puede ser esa palabra que puede referirse a un sonido y darte una respuesta. Tú no conoces y decir a veces tú querer en tu lógica interpretar las cosas que Dios hace o lo que Dios puede hacer en un momento. No te preocupes por eso. Deja que el Señor funcione y en su debida forma hace como Habacuc. Que Habacuc en el capítulo 4 detalla lo que el Señor en ese momento vio, lo que el Señor hace, que es de una manera misteriosa. De modo que tú estás sumergido en cualquier situación, hablando, pero ponle tu situación, tus problemas. Porque cuando ese pueblo violento, los caldeos, ocuparon, o cuando Babilonia ocupó a Jerusalén para esclavizar, como ellos hacían en esos tiempos, que ellos agarraban, colonizaban tierra y esclavizaban y mezclaban los pueblos. Por eso en un momento se estaba perdiendo el idioma original, el idioma hebreo, por esa conquista que hicieron esos grandes conquistadores. Sabemos que Babilonia fue una ciudad de la más avanzada, igual que Egipto, y eran pueblos que conquistaban otros pueblos. Porque el fin de todos esos hombres que han gobernado el mundo es conquistar el mundo que ya ellos encontraron hecho, que el único dueño de él es el Dios Todopoderoso. Pero seguimos en la misma línea, es un comentario al margen, y seguimos viendo cuando el Señor le da una advertencia a los impíos. Porque tenemos que tener en cuenta cuando leemos estos libros que parecen historias, no son historias, son muy importantes. Y esta palabra anatopeya da un sonido y te dice que te da un sonido y te da una interpretación de algo, como cuando el profeta Habacuc en su oración termina así. Y en la oración el profeta Habacuc sobre Jehová dice, he oído tus palabras. He oído tu palabra, Señor. He oído que tú contestas las oraciones. Y vamos a darle gracias a Dios porque
ese ay que aparece por primera vez en Isaías, capítulo 6, versículo 5, cuando dice, ay de mí, hombre inmundo, viviendo en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos, el Creador. Miren, el hablar de Dios es algo maravilloso. Y vamos a retirarnos porque podíamos dar otra explicación, pero ya se acabó el tiempo. Y le damos las gracias. Pero que nos sintonicen mañana, en la mañana, y también nos vean a través de las redes sociales. Y pues estamos aquí dándole este mensaje y verán que siempre que ustedes sintonicen su telediario, sea mañana o en las redes sociales, ustedes van a disfrutar un poco más de la palabra. Pueden dar pausa y cuando ustedes escuchen un versículo, entonces tomar y leer para que tengan una mejor respuesta. Que Dios les bendiga muy ricamente a los amigos. Excelente, Leo. Como siempre, las gracias a ti por traer de manera muy especial la palabra de Dios, de forma tal de poder dejar sentado en toda nuestra audiencia el interés de usted saber de que la hora está llegando. Leo, las gracias a ti, las gracias a toda nuestra audiencia que ha compartido con nosotros. Leo Encarnación, Robert González, nos comprometemos con ustedes para mañana nuevamente estar compartiendo en esta N16 un telediario. Así que todos las gracias, Dios le bendiga, Dios le guarde.